¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Alejandro Calderón, ¿no? Del curso de física del Colegio Alfa. La clase del día de hoy está dirigida para los chicos del tercer año, ¿no? El tercer año en este caso, San José y San Juan, ¿ya? El tema que vamos a ver el día de hoy es el análisis dimensional, ¿no? Y el propósito que vamos a ver el día de hoy es entender el principio de homogeneidad. Pero bueno, para yo poder entender esta clase, se supone que debo haber entendido la parte de análisis dimensional 1. Entonces vamos a hacer acá un pequeño repaso, ¿ya? Ahora, antes de comenzar el preámbulo para ver el tema que está acá, recuerda que en estas épocas que estamos con todo lo que es la pandemia, es muy importante que tú sigas todas las reglas de convivencia que tienes que quedarte en tu casa y lavarte las manos diariamente. ¿Qué más? Y respetarlo, y siempre recuerda, tienes que al momento de salir colocar tu mascarilla, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a hacer acá el preámbulo de la parte de análisis dimensional 2. Mira, escúchame acá, por favor. Mira, vamos nosotros primero a ver lo que son las magnitudes fundamentales. A ver, recordemos nosotros que era una magnitud. Recuerda que una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, yo puedo medir la longitud de la regla, puedo medir el peso de la regla, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué es medir, profesor? Medir quiere decir comparar dos o más magnitudes de una misma naturaleza. Puedo medir la longitud de la pizarra, el volumen del salón, el peso del ventilador, no sé, ¿está bien? Ahora, vamos a recordar acá las magnitudes fundamentales. Mira, las magnitudes fundamentales son 7, ¿no? Acá te las presento. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ¿no? La longitud, su dimensión, recuerda, repasando que es L, la unidad es el metro y se representa con la letra M, ¿no? La otra es la masa, su dimensión es m y la unidad cuál sería el kilogramo. La otra cuál sería el tiempo, su dimensión es t y la unidad cuál sería el segundo. Temperatura, la dimensión es la letra griega θ y la unidad cuál sería el grado Kelvin. La otra sería la intensidad de corriente, la dimensión es I y la unidad cuál sería el ampere. La otra sería intensidad luminosa, su dimensión es J, la unidad cuál sería la candela. Y la otra viene a ser la cantidad de sustancia, la dimensión es N y la unidad es el mol. Y el mol se representa con la misma palabra pero en minúscula, ¿ya? Esas son entonces las magnitudes fundamentales que tú debes conocer, ¿ya? Ahora, vamos a colocar acá las magnitudes derivadas, ¿ya? Vamos a colocar acá las magnitudes derivadas, ¿ya? Recuerda que nosotros estamos haciendo un repaso de lo que hemos hecho ya la clase anterior, ¿está bien? Mira, las magnitudes derivadas, como te puedes dar cuenta, son magnitudes que surgen de la combinación de las fundamentales. Acá te presento, mira. Área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, presión, potencia, caudal, frecuencia. La dimensión, por ejemplo, del área, ¿cuál es? L cuadrado. ¿Cuál es la unidad? El metro cuadrado. Dime, el volumen, su dimensión, ¿cuál sería L cubo? Su unidad, ¿cuál sería? El metro cúbico. Dime, la densidad, la dimensión, ¿cuánto es? M por L a la menos 3. La unidad, ¿cuál sería? Kilogramo por metro a la menos 3. La velocidad, la dimensión, ¿cuánto es? LT a la menos 1. La unidad sería metro por segundo a la menos 1. Dime, la aceleración, ¿qué cosa es? L por t a la menos 2, ¿cuál sería la unidad? Metro por segundo a la menos 2, ¿no? La fuerza es mlt a la menos 2, ¿cuál sería la unidad? Acá está, mira, kilogramo por metro por segundo a la menos 2. Y recuerda que esto se reemplaza por Newton, ¿no? Lo mismo, recuerda que cuando son tres letras, se reemplaza por el científico que tiene que ver con esa letra. En este caso, fuerza Newton, trabajo como son tres letras Joules, presión como son tres letras Pascal, potencia como son tres letras el Watt, ¿ya? Y también recuerda el caudal, que su dimensión es L cubo por T a la menos 1, la unidad es el metro cúbico por segundo a la menos 1, la frecuencia viene a ser T a la menos 1 y la unidad es el segundo a la menos 1, que es el Hertz, ¿ya? Entonces, muchachos, tienes que recordar esas magnitudes para poder entender en este caso el principio de homogeneidad, ¿ya? Mira acá, por favor, quiero que mires acá la pizarra. Como te vuelvo a repetir, el propósito acá de la clase es entender el principio de homogeneidad y vamos a ver qué cosa viene a ser el principio de homogeneidad. Mira, si tú te percatas acá, yo tengo acá una suma. ¿Una suma de qué, muchachos? Una suma de, no, un suma o resta de dos cantidades que me da una tercera cantidad. Ahora, para que se pueda cumplir eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Quiero que mires acá, por favor. 4 más 3. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. Dime, ¿cuánto es 4 más 3? 7, sí. Bueno, creo que eso no hay problema ahí, ¿no? Ahora, eso se va a cumplir, bueno, profesor, con cantidades numéricas, pero cuando yo introduzco cantidades físicas, por ejemplo, 4 kilos más 3 segundos, perdón, ¿qué cosa me da? ¿Me podrá dar 7 metros? ¿Eso es cierto, muchachos? 4 kilos más 3 segundos me dará 7 metros, ¿eso es cierto? No.
¿Por qué, profesor, no es cierto eso? ¿Por qué es falso? Porque acá es masa, esto de acá es masa, esto de acá es tiempo, y esto de acá, ¿qué cosa es longitud? Masa más tiempo, ¿me da longitud? No. ¿Ya bien o no? Por eso que es importante que cuando tengas una suma, las cantidades que van a ver acá tienen que tener la misma dimensión. ¿A qué me refiero con eso, muchachos? Me refiero a esto, mira. Si él es 4 kilos, él debe ser, ¿qué cosa? 3 kilos. Pues 4 kilos más 3 kilos, ¿qué te da? 7 kilos. ¿Está bien o no? Kilo más kilo, ¿qué te da? Kilo. ¿Está bien o no? Tiempo más tiempo, ¿qué te da? Tiempo. Fuerza más fuerza, ¿qué te da? Fuerza. Velocidad más velocidad, ¿qué te da? Velocidad. Entonces, en eso consiste el principio de homogeneidad, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo dos cantidades, ¿no? En este caso, A y B, A más menos B igual a C, para que se cumpla eso, para que se cumpla el principio de homogeneidad, las tres cantidades A, B y C tienen que tener la misma, ¿qué? La misma dimensión, ¿ya? Listo, entonces vamos a desarrollar los ejemplos del libro, ¿no? Del libro que tienes en tu casa, ¿no? A ver, vamos a entonces a ver el libro acá. Vamos a hacer el problema número 1. Recuerda que las preguntas que están en tu libro son preguntas de eco, ¿no? Problema número 1, a ver, ¿qué cosa dice? Escúchame, la fórmula del periodo del péndulo está dada por la siguiente fórmula. Hallar los valores de X y Y, donde T viene a ser tiempo, L viene a ser longitud, G viene a ser gravedad. Y Pi dice que vale ¿cuánto? 3,14. Bueno, acá simplemente lo que tú vas a hacer es reemplazar nada más, ¿no? A ver, profesor, ¿cómo sería? La dimensión de T es igual a la dimensión de 2pi por la dimensión de L a la X por la dimensión de G a la Y. ¿Está bien o no? Profesor, T viene a ser tiempo, la dimensión del tiempo es T. Profesor, 2pi es una cantidad numérica. Recuerda que las cantidades numéricas no tienen dimensión, es como si no estuviera. L, ¿qué cosa viene a ser? La longitud, su dimensión es L. Y todo eso está elevado a la X por G, ¿qué cosa viene a ser? Aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad, su dimensión es Lt a la menos 2, como te puedes percatar acá. ¿Sí o no? Y todo esto está elevado a la ¿cuánto? A la Y. ¿Qué me queda? Me queda T. T es igual a ¿cuánto? L a la X por, dime, el Y, ¿qué pasa acá? Como acá es L a la 1, el Y multiplica los 2, ¿qué me quedaría? L a la Y por T a la menos 2Y. ¿Está bien o no? Ya, mira, ¿qué te queda acá? Acá te queda T. ¿Esto qué sería? A ver, acá me quedaría L a la X por L a la Y. Esto sería L a la X más Y multiplicado por T a la menos 2Y, ¿no? Y todo lo que está acá, a ver, voy a borrar esto, y todo esto de acá es igual a T. Profesor, me quedó una expresión algebraica. ¿Qué hago ahora? Mira, fíjate acá, acá tienes LT. Si acá tienes LT y acá hay una igualdad, acá también debe haber LT, ¿sí o no? Pero acá solamente veo T. Profesor, pero acá no hay nada, no como que no hay nada, acá está el 1. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el L, ¿sí o no? El L tendría que estar elevado a la ¿cuánto? A la 0. ¿Está bien o no? Entonces, quiero que mires esta igualdad que está acá. ¿Está bien? Quiero que mires esta igualdad. A ver, mira lo que van a hacer acá. Escúchame, ¿ya? Profesor, la base viene a ser L, acá también la base viene a ser L. Dime, ¿cuánto vale el exponente de L? X más Y. ¿Y el exponente de L cuánto vale? Vale 0. Entonces llego a la conclusión de que X más Y es igual a 0. ¿Está bien o no? ¿Sí? Acá, el exponente de T cuánto vale? Menos 2Y. ¿Y el exponente de T cuánto vale? 1. ¿Qué me quedaría? Menos 2Y es igual a 1. Y es igual a menos 1 medio. Ahora, si Y es igual a menos 1 medio, entonces yo te hago una pregunta. X menos 1 medio es igual a 0, por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser X? X tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1 medio. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 1 medio. ¿Cuánto vale Y? Menos 1 medio. A ver, vamos a ver acá qué nos pide el problema. Bueno, el problema que está en tu libro nos pide lo siguiente. ¿Qué nos pide? Nos pide qué cosa, que hallemos los valores de X y Y. Entonces, ¿cuánto vale X? 1 medio. ¿Cuánto vale Y? Menos 1 medio. ¿Ya? Pasemos al ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 2. Vamos a borrar por acá para hacer el ejemplo 2. Esto ya lo tienes tú copiado, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo número 2, ¿ya? A ver, ¿qué dice el ejemplo número 2? Mira por favor acá la pizarra. El ejemplo número 2 dice lo siguiente. A ver, mira. A ver, ejemplo 2. Problema también de examen. Calcular las dimensiones de A y de B para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Mira lo que dice la ecuación, ¿ah? X es igual a multiplicado por T al cubo más B multiplicado por T. ¿Está bien o no? Donde X es longitud, donde X viene a ser longitud, donde X viene a ser longitud, y T, ¿qué cosa viene a ser? T viene a ser tiempo.
Me piden hallar entonces, ¿qué cosa? Me piden hallar las dimensiones de A y B. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo haría eso, profesor? Lo haría de la siguiente manera, mira. Chicos, yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa viene a ser X? ¿Qué cosa viene a ser X? Longitud. ¿Está bien o no? Pregunta. ¿Qué cosa ves acá? Una suma. Significa que esto de acá, escúchame, que esto de acá más esto de acá, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar una longitud, ¿sí o no? Entonces significa que esto es longitud y lo de acá también es longitud. Quiere decir, profesor, que esto tiene que ser L y lo de acá también tiene que ser L. ¿Está bien o no? Porque recuerda que ¿qué cosa es? Longitud. Entonces simplemente lo que hago es esto, igual, ¿no? Pues no, digo que estos son iguales. Entonces yo digo acá, la dimensión de X es igual a la dimensión de A por la dimensión de T elevado al cubo. A ver, profesor, X, ¿qué cosa viene a ser? Longitud. L es igual a la dimensión de A multiplicado por T al cubo. T, ¿qué cosa es? Tiempo, ¿sí o no? Sería T elevado al cubo. Pregunta, ¿qué me quedaría acá? Profesor, me quedaría esto, mira. L sobre T al cubo, ¿sí o no? ¿Esto qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a... Dime, ¿y cuánto es L sobre T cubo? Sería L por T a la menos 3. Ahí está la dimensión de A. ¿Está bien? Ahora vamos a hallar la dimensión de B. Pregunta, ¿cómo tienen que ser estos dos? Iguales son. ¿Qué se cumple acá? La dimensión de X es igual a la dimensión de B por la dimensión de T, ¿sí o no? X, ¿qué cosa viene a ser? Longitud. L es igual a ¿qué? A la dimensión de B por T. T que viene a ser tiempo, sería por T. ¿Está bien o no? ¿Sí? Dime, este de acá pasa a dividir. ¿Qué me quedaría? L sobre T. Y esto tiene que ser igual a la dimensión de B. Como el T no puede estar abajo, lo subo. Te quedaría LT a la menos 1. Recuerda que el T, como acá es 1, sube con el exponente cambiado. Por lo tanto, dime, ¿cuánto vale B? LT a la menos 1. ¿Cuánto vale A? LT a la menos 3. Eso es lo que nos pide el problema, ¿ya? Ese sería el problema 2, ¿ya? Vamos por acá, por favor, para hacer el problema interno número 3. Mira, por favor, la pizarra. Mira, por favor, la pizarra. Vamos a hacer el ejemplo número 3, ¿ya? A ver, el ejemplo número 3, ¿qué dice? Allá. A ver, ¿qué dice el ejemplo 3? Dice lo siguiente, a ver, mira. Una de las leyes establecidas por Newton es la ley de la gravitación universal, la cual viene dada por la siguiente ecuación. Ajá, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, dice acá la siguiente, ¿no? F es igual a ¿quién? A G multiplicado por M1, ¿no? Multiplicado por M2 sobre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? La fórmula que me da, me dice el problema que F, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser fuerza. F viene a ser fuerza. M1 y M2, ¿qué cosa vienen a ser? M1 y M2 vienen a ser masas. Muy bien, masas. ¿Y D qué cosa viene a ser? D viene a ser la distancia. D viene a ser la distancia. ¿Ya? D viene a ser la distancia. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me pide el problema? Calcular las dimensiones de G. Entonces lo que yo voy a hacer solamente es despejar. Pues profesor, solamente me piden G. Mira, ¿me dan qué cosa? Me dan F. Mira acá por favor, me dan F. Me dan M1, M2 y me dan D, me piden G. Entonces lo que hago es esto. Él pasa a multiplicar acá. A ver, sería como, a ver, mira, ayúdame. Sería F multiplicado por D cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre M1 multiplicado por M2. Y esto de acá que tiene que ser igual, tiene que ser igual a G. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Solamente la dimensión de G, muchachos. Y esto de acá es sumamente sencillo, muy fácil. F, profesor, es fuerza. Profesor, ¿la fuerza cuánto vale? Acá está, mira, MLT a la menos 2. Reemplazas. Te quedaría M por L por T a la menos 2. Multiplicado por D cuadrado. D cuadrado, profesor, D, ¿qué cosa viene a ser? Distancia. Pero recuerda que la distancia viene a ser una longitud y está elevada al cuadrado, ¿no? ¿Sería cuánto acá? Sería L cuadrado, ¿no? Entre M1 por M2, pero M1 por M2, ¿qué cosas son? ¿Masas o no? Sería M por M. ¿Y M por M cuánto vale, profesor? M cuadrado. Listo. ¿Qué te quedaría acá? Simplifico, mira. Un M se va con un M, ¿sí o no? Acá te queda M. Acá te queda L por L cuadrado, sería L cubo. L cubo multiplicado por ¿cuánto? Por T a la menos 2 y multiplicado por, recuerda que abajo te queda un M. Si lo subes, ¿qué te quedaría? M a la menos nada más. ¿Ya? Nada más. Problema número 3. ¿Ya? Vamos a pasar al ejemplo número 4. Vamos a pasar al ejemplo número 4. A ver, atento por favor acá para hacer el ejemplito número 4.
Ya recuerda que tienes que estar repasando, tienes que estar estudiando. Ya, problema 4. A ver, ¿qué dice el problema 4? A ver, dice, a ver, ¿dónde está? Problema 4. A ver, no veo dónde está. Ese no es. A ver, ya dice. La energía cinética promedio de una molécula cuando se trata del gas ideal monoatómico se calcula con, acá está la fórmula, ¿no? La energía dice, la energía cinética se va a calcular con esto que está acá. 3 medios, ¿no? 3 medios ¿de quién? De K multiplicado por T. Ya eso es lo que me dice el problema, ¿no? Ya, ¿qué más dice el problema acá? Me piden hallar. A ver, acá calcular dice, ¿dónde está? Calcular. A ver, chicos, un ratito, vamos a buscar el problema acá. Me piden calcular. A ver, calcular cuánto sería la dimensión de K. Ya me piden hallar la dimensión de K. Recuerda que K, bueno, no sé cuánto vale K. Me piden saber cuánto vale K. ¿Qué cosa me dicen además? Me dicen que T viene a ser temperatura y E viene a ser energía, ¿ya? Entonces, mira lo que vas a hacer acá. Escúchame, vamos a igualar acá. Decimos acá lo siguiente, ¿no? La dimensión de la energía es igual a la dimensión de 3 medios multiplicado por la dimensión de K y por la dimensión de la temperatura. Profesor, en física K, ¿qué cosa viene a ser? Bueno, K viene a ser la constante de Boltzmann, que eso vamos a verlo cuando lleguemos a la parte de física moderna, ¿no? A la parte de la radiación electromagnética, ¿ya? A ver, profesor, él no me sirve, se cancela, porque es una cantidad numérica. Es energía, profesor. Energía está por acá. Mira, trabajo de energía. ¿Cuál es su dimensión? ml cuadrado te da la menos 2. ml cuadrado te da la menos 2. Esto es igual a ¿quién? A la dimensión de K por la dimensión de T. T viene a ser temperatura. Y si tú recuerdas, acá lo tenemos abajo, la temperatura, su dimensión es teta, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar acá teta. ¿Sí o no? ¿Está bien? Dime, si tú quieres hallar K, el teta pasa a dividir. ¿Qué te quedaría acá? Mira, ml cuadrado te da la menos 2 sobre ¿cuánto? Sobre teta. Y esto que tiene que ser igual a la dimensión de K. Pregunta, si el teta está abajo, ¿qué haces? ¿Lo subes o no? ¿Qué te quedaría? M por L cuadrado por T a la menos 2 por teta a la menos. Nada más. Problema 4. ¿Está bien? ¿Qué cosa viene a ser K, profesor? La constante de Boltzmann. Ya es una constante que la vamos a ver después. Vamos al ejemplo número 5. Vamos al ejemplo número 5. Ya, vamos al ejemplo número 5. A ver, ¿qué dice el ejemplo número 5? A ver, chicos, ejemplo número 5. Atento, por favor, acá. ¿Qué dice el ejemplo número 5? ¿Dónde está? A ver, ejemplo 5. A ver, dice lo siguiente. A ver, escucha acá. A ver, ¿dónde está? Listo, acá está. El valor de la velocidad tangencial, de un satélite artificial terrestre está dado por la siguiente expresión. Ajá, mira lo que me dice, interesante el problema. La velocidad dice que es igual a A multiplicado por R elevado a la A minúscula multiplicado por G elevado a la B minúscula, ¿ya? El problema me está diciendo que A mayúscula viene a ser un número, o sea, viene a ser una cantidad numérica. ¿Bien? R me dice el problema que viene a ser radio. ¿Ya? R me dice que viene a ser radio. G viene a ser ¿qué cosa? Aceleración. G viene a ser ¿qué cosa? Aceleración. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser? Viene a ser aceleración. ¿Está bien o no? Y me piden hallar los valores de A y B y recuerda que V viene a ser ¿qué cosa? Velocidad. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira acá. Lo que voy a hacer es igualar. ¿Cómo vas a igualar? Así, mira. Mira cómo vas a igualar. La dimensión de la velocidad simplemente es igual a la dimensión de A por la dimensión de R, todo esto elevado a la A, por la dimensión de G, todo esto elevado a la B. Como V viene a ser la velocidad, la dimensión de la velocidad, ¿cuánto vale? LT a la menos 1. ¿Esto que es igual? Bueno, profesor, el problema me está diciendo que es un número.
O sea, A mayúscula no me sirve. R, ¿qué cosa viene a ser el radio? Profesor, yo recuerdo que el radio tiene que ser una longitud, su dimensión es L. Sería L a la A por G, ¿qué cosa viene a ser? Aceleración. Y la dimensión de la aceleración es LT a la menos 2. Y todo esto de acá tiene que estar elevado a la B. ¿Está bien? ¿Qué me quedaría? Me quedaría LT a la menos 1 es igual a ¿cuánto? L a la A por ¿cuánto? A ver, acá es 1. El B entra cada uno. Sería L a la B por T a la menos 2B. Entonces, ¿qué te quedaría acá? Te quedaría L por T a la menos 1 es igual a ¿cuánto? A ver, acá te queda L. Acá te quedaría ¿cuánto? A más B por T a la menos 2. Me pregunta, como acá hay una igualdad, pregunta, si las bases son iguales, ¿cómo son los exponentes iguales? El exponente de L vale 1 y acá el exponente de L vale A más B. Por lo tanto, yo digo acá que A más B es igual a 1. El exponente de T es menos 1 y el exponente de T es menos 2B. Llego a la conclusión de que menos 1 es igual a ¿cuánto? A menos 2B. Se ve el menos con el menos, ¿cuánto vale B? B vale 1 medio. Pregunta, si B vale 1 medio más que el número me da 1. A también tiene que ser ¿cuánto? 1 medio. Y eso es lo que me pide el problema. ¿Los valores de quién? De A y de B. ¿Ya? Vamos al problema número 6. ¿Ya? Vamos al problema número 6. Vamos al problemita número 6, por favor. Atento. ¿Ya? Con este problemita, chicos, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. ¿Ya? Vamos al problemita número 6. A ver, ¿cómo es esto? Ya, problemita número 6. A ver, ¿qué dice? A ver, problemita 6. Acá está. Dice, ¿en qué unidades puede expresarse X para que la siguiente ecuación sea dimensionalmente correcta? Problema de examen, mira. P es igual a I multiplicado por G multiplicado por D más X por V cuadrado sobre 2. ¿Está bien? El problema me está diciendo que P es presión. Atento por favor, P viene a ser presión. ¿Qué más? G viene a ser ¿qué cosa? G viene a ser aceleración. ¿Ya? G viene a ser aceleración. ¿No? G viene a ser aceleración. ¿Qué más? D viene a ser densidad. ¿No? Densidad. ¿Está bien? Densidad. ¿Sí? Y V viene a ser velocidad. ¿Ya? V viene a ser velocidad. Ya, entonces muchachos, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Me piden hallar qué cosa viene a ser X, ¿no? ¿Qué unidades tiene X, no? Vamos a leer acá el problema. El problema dice en qué unidades puede expresarse X, ¿ya? El problema me está diciendo en qué unidades. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Profesor, se va a cumplir acá el principio de homogeneidad. ¿Por qué? Mira acá. ¿Ven qué cosa viene a ser? Presión. Profesor, acá veo una suma. ¿Eso qué significa, profesor? Que esto de acá, que estoy sombreando, que estoy encerrado en una nube negra, y esto de acá, ¿cómo tienen que ser, muchachos? Tienen que ser de la misma dimensión. Pues, ¿para qué? Para que esto más esto me dé P. ¿Y P qué cosa viene a ser? Presión. ¿Eso qué significa? Que L es presión y L es presión. ¿Está bien o no? L es presión y L es presión. Presión más presión que me da presión. Por lo tanto, profesor, ¿qué significa? Que L es presión. Claro. ¿Y qué más significa? Que el de acá también qué cosa viene a ser presión o no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Que todo lo que está ahí, la dimensión de X por V cuadrado sobre 2, ¿qué cosa tiene que ser? Tiene que ser simplemente la dimensión de la presión. ¿Está bien? Ahora, ¿eso qué es igual, profesor? Facilito. Pues mira, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría la dimensión de X, la dimensión de V al cuadrado sobre la dimensión de 2. Y esto de acá que es igual a la dimensión de la presión. Profesor, ¿quién se cancela acá? Este 2 se cancela porque no me sirve, es una cantidad numérica. ¿Qué me quedaría? X. La dimensión de X multiplicado por V cuadrado. ¿Qué es V? Velocidad. La velocidad es LT a la menos 1. Y todo lo que está acá tiene que estar elevado al cuadrado, es igual a P. ¿P qué cosa viene a ser presión? Y la presión acá es igual. Profesor, no me acuerdo la presión. Acá está, mira. M a la menos 1, T a la menos 2. Me quedaría M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Profesor, entonces, ¿qué me quedaría en el problema? Me queda esto, mira, a ver. La dimensión de X multiplicado por, bueno, esto acá es igual. Esto es L cuadrado por T a la menos 2 es igual a M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Se va él con él, ¿qué me quedaría?
que la dimensión de x acá es igual a m por l a la menos 1 sobre l cuadrado. Y esto acá es igual m por l a la menos 3. Se acabó. Profesor, x acá es igual entonces m por l a la menos 3, profesor. M por l a la menos 3, ¿qué cosa viene a ser? Densidad. Entonces, profesor, ¿qué significa? X, ¿qué cosa viene a ser? X viene a ser densidad. Profesor, y si es densidad, ¿cuál es su unidad? Kilogramo por metro a la menos 3. Kilogramo por metro a la menos 3. Nada más, ¿ya? Chicos, en este caso, con este problemita número 6, hemos culminado la sesión que le corresponde al tercer año. Ya la otra semana vamos a hacer otro videito más, ¿ya? Por favor, te recomiendo que estudies. Todas las preguntas que hagas van a ir directamente en tu cuaderno, las escribes y las vas a hacer llegar a los coordinadores el día viernes por correo electrónico, ¿ya? Conmigo será hasta otra oportunidad.